Pues muy buenas tardes, en verdad, estamos de manteles largos. Estos foros, estas pláticas que hemos tenido para aprender un poco sobre el juicio de amparo, para poder entender esa parte práctica del juicio de amparo, para poderlo digerir con la experiencia de los expertos, tanto pues, de operadores del sistema, tanto del Poder Judicial como en el caso de la investigación y la postulancia. Verdaderamente me da muchísimo gusto presentarles a un ejemplo de juzgador, una persona de una ética intachable. Siempre andamos nosotros con el sinsabor de quienes están dirigiendo los destinos del Poder Judicial de la Federación. Y créanme que hay gente valiosa, hay gente honesta, hay gente brillante, hay gente que se preocupa y que ha hecho una gran labor por el amparo en nuestro país y una gran defensa por los derechos humanos. Y ese es el caso del doctor Hugo Alejandro Bermúdez Manrique, que nos hace favor de acompañarnos en esta sesión. Me llevaría todo el tiempo leyendo todo su currículum. Trataré de hacer una síntesis sin dejar de hacer justicia a todo lo que ha hecho el doctor Hugo Alejandro Bermúdez como magistrado de circuito. Eh, Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato, cuenta con maestría en Amparo por la Universidad Autónoma de Durango, diversos programas de posgrado en el Instituto de la Judicatura Federal, en la Escuela Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor en Derecho por la Universidad Durango Santander. Concluyó recientemente también sus estudios de postdoctorado en Derechos Humanos en este instituto conjuntamente con la Universidad de Alicante. Ha llevado a cabo actividades académicas en diversas universidades, como la Universidad de Guanajuato, en el Instituto de la Judicatura Federal, en la Universidad de León, entre otras instituciones más. Publicaciones muy diversas de muchos temas en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Durango, en el Consejo de la Judicatura Federal, en la revista de la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Infinidad de distinciones, entre ellas, por mencionar alguna, la presea licenciado y maestro Antonio Torres Gómez, que otorga la Universidad de Guanajuato. Dentro de la función judicial, bueno, pues ha sido secretario, juez, y dentro de las actividades más recientes en el Poder Judicial de la Federación, ha fungido como magistrado de circuito en el quinto tribunal colegiado del octavo circuito, magistrado del primer tribunal colegiado del cuarto circuito, magistrado del segundo tribunal colegiado del cuarto circuito, magistrado del tercer tribunal colegiado del centro auxiliar de la décima región y magistrado del tercer tribunal colegiado del octavo circuito, entre muchas actividades más que ha desarrollado el doctor Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Quiero cederle el uso de la voz sin antes reconocerle, y no es porque le tenga afecto y admiración, pero verdaderamente un hombre brillante, un hombre honesto, y estoy seguro que lo que nos comente en materia de amparo, pues va a ser los tintes más excelsos de este programa. Así es que, pues mi querido Hugo, te cedo el uso de la voz y nuevamente muy agradecidos porque hayas aceptado la invitación de estar con nosotros. Muchas gracias, Sergio. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Muy Sí. bien. Para mí siempre será un placer y un honor estar en este tan prestigiado instituto que dirige mi gran amigo Sergio, y siempre compartir ideas y pues muchas que he recibido de este instituto también y que sin duda ha contribuido también a mi formación como jurista y académico. Eh, bueno, no solo yo, en el Poder Judicial hay muchísima gente honesta, gran mayoría de jueces y magistrados son gente intachable, que está defendiendo su independencia, su autonomía y que está al servicio de la sociedad con gran intensidad
y mientras las condiciones nos permitan estar en el ejercicio de la función, así y la Constitución lo marque, así lo seguiremos haciendo, Sergio, amigas y amigos. Hoy Sergio me invitó a platicar con ustedes algunas cuestiones prácticas del amparo. Traigo un tema importante de suspensión. Quiero enfatizar la importancia de la suspensión del acto reclamado en el amparo. Traigo por ahí un tema procesal y un tema de fondo. El procesal y de fondo lo acabo de sesionar ayer, entonces vienen dos temas recién salidos de sesión del tribunal, en el que tengo apenas 2 semanas integrando. Sergio, regresé a Saltillo, no sé si te había comentado que estaba en Torreón, estuve unos meses abriendo un tribunal y pues tuve la fortuna de que me regresaron a mi casa, y que es su casa, por supuesto, aquí en Saltillo. Entonces, ahorita les hablo desde su casa aquí en Saltillo, Coahuila. El primer tema, voy a tratar de compartir, Sergio, una pequeña presentación que preparé. Voy a ver si puedo con la tecnología aquí, a ver. Sí, adelante, gracias. Perfecto. ¿Se está compartiendo algo, Sergio? Sí, se ¿Ya? está viendo. Sí. Ok, entonces, vamos a platicar yo no la veo, por eso te pregunto, no la veo yo aquí en la pantalla, pero si se está compartiendo, excelente. Sí, se ve. Este primer tema, la suspensión del acto reclamado es tan importante que si no sabemos manejar la suspensión, tanto jueces, magistrados, juezas, magistradas, juzgadoras, personas juzgadoras federales, o si en el litigio no se sabe manejar también la suspensión, podemos ocasionar que el juicio de amparo sea verdadera letra muerta, o sea, un juicio de amparo ineficaz. Por eso quiero hacer énfasis en un tema de gran relevancia en la materia de amparo: la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios. Sé que algunos compañeros todavía argumentan en sus resoluciones aquella jurisprudencia ya de antaño que decía: actos consumados, suspensión improcedente. Sin embargo, me ha tocado a mí como juzgador desde hace muchos años operar la suspensión de esta manera. Por ahí hay un Fernando Rojas que tiene abierto su micrófono. Si nos hiciera favor de cerrarlo, se lo agradecería mucho. Esta suspensión con efectos restitutorios, pues aquella jurisprudencia que hace muchos años iniciaba de los giros comerciales, de las clausuras por tiempo determinado, donde se empezaba a hablar de la apariencia del buen derecho para efectos de otorgarla con efectos restitutorios. A mí ya lo operaba, y les voy a platicar un caso de hace muchísimos años. Les estoy hablando de hace aproximadamente 25 años. Ahorita ya hablar de suspensión con efectos restitutorios, pues nos es más familiar, porque a partir de la reforma a la ley de amparo y a la Constitución, pues ahora está prevista y contemplada la apariencia del buen derecho desde la Constitución, y la posibilidad, precisamente desde su ley reglamentaria, de conceder una suspensión con estos efectos restitutorios. Ya no podemos pensar en que alguien niegue la suspensión, o un juez o alguien, un tercero perjudicado, una persona tercera interesada, ahora como se le llama en el amparo, pueda, o un magistrado, argumentar que como el acto es consumado,
la suspensión es improcedente. Impensable ya. La doctrina jurisprudencial, incluso ya la legalidad y la constitucionalidad de la previsión de la suspensión del acto reclamado en el amparo, nos impide argumentar desde esa posición. ¿Por qué? Porque ahora, cuando existe un acto consumado, podemos darle al amparo efectos restitutorios. No nada más con el efecto tradicional de estate quieto. Digamos, autoridad, paralízate. No te muevas, porque si te mueves puedes dejar sin materia el amparo o puedes ocasionar daños de imposible o muy difícil reparación. No, ahora ya es autoridad. Si consumaste el acto y se dan los requisitos que establece la ley de amparo, que ustedes ya los conocen, ya vieron este tema de suspensión, es decir, que esté acreditada la apariencia del buen derecho y al ponderarla con el interés social y el orden público, con la medida no se causen más perjuicios a este interés social y al orden público que aquellos que pudiesen causarse al particular, procederá a la medida. Y esa medida no nada más es paralizante, sino que esa medida puede tener efectos restitutorios. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa que se le pueden dar incluso los efectos a la medida cautelar, a la suspensión del acto reclamado, que se le darían al amparo al dictar la sentencia concesoria del mismo. Esta tesis que les estoy presentando es la última que trata el tema, porque había una inquietud entre tribunales colegiados de que si se concedía el amparo con efectos restitutorios y estos implicaban una restitución parecida o igual a la que se pudiera dar en el amparo, algún tribunal sostenía que no era procedente conceder la suspensión porque había posibilidad de dejarlo sin materia al mismo, y otro tribunal decía que sí es posible porque precisamente ese adelanto provisional del derecho cuestionado pudiese implicar necesariamente, digámosle así, un amparo provisional. Si con todos los efectos del amparo definitivo, esos efectos los iba a tener la medida cautelar o la suspensión. ¿Para qué? Para que mientras duraba el procedimiento del amparo, se mantuviera la materia del mismo y no se causaran perjuicios o daños de difícil o imposible reparación y se conservara la materia. La Corte dijo, no se preocupen, puede concederse el amparo con efectos restitutorios, aun cuando en esa concesión implique restituir al quejoso en el uso y disfrute del derecho fundamental vulnerado en términos similares o idénticos a los que operarían de concederse el amparo. Nada más que dijo la Corte, hay que tener cuidado en lo siguiente. Esto, es decir, se le puede dar esos efectos a la medida cautelar o a la suspensión, es decir, efectos restitutorios o reparadores provisionales en lo que se dicta en definitiva la sentencia en el amparo, siempre y cuando, si llegara a negarse, pudiéramos darle efectos retroactivos, digamos, a esa medida. Porque si no podemos darle efectos retroactivos a esa medida al conceder la suspensión, dejamos sin materia el amparo. Ahí le señalé, dice, la excepción a la regla general, esto es, ¿en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo? Se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo.
Es decir, para conceder una medida cautelar, en principio y por regla general, si se niega el amparo, los efectos de la medida se pueden retrotraer y volver al estado que tenían antes de concederse la medida. Cuidado, les voy a platicar algunos casos donde esto no es absoluto. Les voy a platicar este caso que me tocó operar no como juez, sí como secretario, pero que me dio a mí la enseñanza de después como juez de distrito operarla desde hace aproximadamente 23 años. Una asociación de charros, les platico. Una asociación nacional de charros promueve una demanda de amparo. Bajo protesta de decir verdad, esta asociación dice que iba a celebrar su Congreso Nacional y una charreada. Este era un día miércoles en que acudieron ya con las licencias, ya con los permisos, ya con las autorizaciones del municipio a la Secretaría del Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque se acostumbraba que a las asociaciones civiles les condonaran los impuestos por la venta del boletaje. Entonces el trámite era llevar ya los permisos, llevar ya el boletaje y exhibirlo a la Secretaría del Ayuntamiento para que el secretario del Ayuntamiento les hiciera la condonación, hiciera el trámite de la condonación y les regresara sus permisos, sus boletos, etc. Pues es el caso de que fueron atendidos por el secretario del ayuntamiento porque el secretario le dijo a su secretaria que quería hablar con ellos. El trámite normal es dejárselo a su secretaria particular y su secretaria particular se los entregaba al secretario del ayuntamiento. Y bueno, pues el secretario del ayuntamiento tenía un interés en el tema, en el evento, donde se iba a elegir en ese Congreso Nacional a la nueva directiva nacional. Y entonces, pues nos pasa a la oficina, oigan, pues él era de familia de charros, según entiendo, y les dice al presidente de la asociación, que en ese entonces estaba en esa ciudad, le dice, señores, mi hermanito Pedrito, el más chiquito de la familia, el más pequeño de la familia, tiene hartas ganas de ser presidente de la Asociación Nacional de Charros. Y bueno, los charros le dijeron, oiga, pues señor secretario, nada nos gustaría más que nos representara. Todavía está en tiempo de formar su planilla y de presentarla y de contender. Es una elección democrática, es estatutaria y esa es la manera, señor secretario. No, les dice el secretario. Esto lo está narrando en su demanda de amparo. No, señores, ustedes no me entienden. Pedrito al que más quiero y al que más quiere mi mamá, quiere ser secretario, quiere ser presidente de la Asociación de Charros. Para que me entiendan bien, tiene que ser presidente de la Asociación de Charros. Pues les dicen la asociación, el presidente y las personas que iban con él, no, sí le entendemos, señor secretario del ayuntamiento, pero pues usted sabe que esto es estatutario y tiene que contender, que forme su planilla. Y miren, como ustedes no me entienden, pues no hay licencias, no hay permisos, no hay congreso, no hay charreada, y háganle como quieran. Y les retiene los boletos, los permisos, todo. Pues imagínense ustedes que lo que está sucediendo cuando los charros tenían vendidos todo el boletaje. En la ciudad, ya al 100% de ocupación en los hoteles. La mayoría de las escaramuzas en el municipio.
la mayoría de los hoteles al 100% de ocupación ahí y en las zonas conurbadas y en los municipios conurbados. Los restauranteros preparados para alimentar a esa gran cantidad de gente que venía de todos los lugares de la República. Los comerciantes listos para vender souvenirs, etc. Pues imagínense el impacto para esta asociación cuando ya tenían todo listo, era miércoles, el evento iba a ser el viernes y el sábado siguiente. Pues van y consultan a un abogado y después de un rato se apersonan con un notario público, fíjense, eso aparte de la enseñanza que hay que llevarse de este caso que les platico, la prueba de la apariencia del buen derecho para poder obtener una suspensión con efectos restitutorios. Van con la secretaria particular de ese secretario, les solicitan audiencia y la secretaria les dice, ya les dijo el señor secretario que no hay licencias, ni permisos, ni boletos, que no entendieron a mi jefe. Bueno, pues el notario presto da fe de esos hechos en levantando un acta circunstanciada. Pero además, los chavos tuvieron la precaución de que cuando entregaron los permisos, las licencias y el boletaje, la secretaria del ayuntamiento les hizo un recibito, recibí permiso de ecología, recibí permiso de esto, recibí permiso, todos los permisos necesarios, tantos boletajes, tantos boletos. Y entonces, bueno, con eso, con estos elementos, pues promueven juicio de amparo. Juicio de amparo donde el acto reclamado es la revocación verbal de las licencias, los permisos para celebrar el Congreso Nacional, la retención de esos permisos, las licencias y el boletaje del evento. Las autoridades responsables, pues el ayuntamiento y el secretario del ayuntamiento, los derechos fundamentales vulnerados a que se refería la demanda era el artículo 16 constitucional, y los conceptos de violación, pues precisamente eran en el sentido de que la autoridad les había revocado verbalmente sus licencias y permisos, además de haberles retenidos los boletajes de elemento, todo esto de manera verbal, sin cumplir, para irrumpir en sus derechos fundamentales con un mandamiento escrito de autoridad competente que fundara y motivara el acto de autoridad, esa revocación de autoridad y esa retención de autoridad. ¿Qué documentos se exhibieron? Importantísimo aquí para este tema. Acta constitutiva de la asociación, acuse de recibo firmado con sello de recepción de la Secretaría Particular de las licencias, los permisos y el boletaje, la fe de hecho elaborada por el notario público. ¿Para qué efecto solicitaron la suspensión? Tengan en cuenta que les estoy hablando de hace 25 años. Hablar hace 25 años de una suspensión con efectos restitutorios era como el diablo, era como el chamuco. Muchos doctrinistas, entre ellos, por ejemplo, Ignacio Burgúa, señalaba que esto era imposible, que lo único que podía tener efectos restitutorios era la sentencia del amparo. Jamás una medida cautelar, jamás la suspensión del acto reclamado. ¿Para qué efecto solicitaban la suspensión provisional? Fíjense. Solicitaban la suspensión para que las autoridades responsables les entregaran las licencias, los permisos y boletos, además de que se les permitiera la celebración del evento. Datos importantes. La demanda la presentan ese miércoles. El evento del Congreso Nacional se llevaría a cabo el sábado y domingo. Acuérdense que el juez de distrito tiene 24 horas para resolver la suspensión provisional. Pues en aquel entonces
fueron a platicar, por supuesto, con el juez, muy preocupados, la Asociación de Charros, su abogado, fueron a platicar conmigo, porque pues yo era el secretario que en principio iba a presentar el proyecto, y teníamos una situación complicadísima, ¿no? La jurisprudencia generalmente de apariencia del buen derecho se ocupaba para suspensiones o clausuras por tiempo determinado. Y mis compañeros en aquel entonces, pues únicamente y expresamente la ocupaban para eso porque todavía existía esa concepción y aquella jurisprudencia todavía no había quedado obsoleta de que actos consumados, suspensión improcedente, porque ¿por qué? Porque darle efectos restitutorios a ese acto era propio de la sentencia del amparo y no de la suspensión. Bueno, pues vaya que tenían un problemón los charros y el juzgador también. Un juzgador de amparo que, por un lado, la doctrina en general y la jurisprudencia le decía, no puedes conceder una suspensión con efectos restitutorios. Hay jurisprudencia que lo decía. La jurisprudencia que hablaba de la apariencia del buen derecho y que le daba la posibilidad de invocar una suspensión con estos efectos, pues era para clausuras muy específica, para clausuras de negocios por tiempo determinado. Y por otro lado advertíamos una arbitrariedad extrema a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de esta asociación de charros. ¿Por qué? Porque era miércoles. Teníamos 24 horas para decretar la suspensión. Teníamos 3 días para programar la audiencia incidental, pedir informes. Pero resulta que el viernes era el Congreso y el sábado la charreada. Teníamos un lapso de 3 días para ver qué hacemos, qué hacíamos. Bueno, uno como secretario, amigas y amigos, Sergio, no hombre, pues es fabuloso porque uno le pone ahí todo lo que uno quiere, ¿no? Uno advierte de su estudio y uno está ávido de hacer justicia y darle eficacia al juicio constitucional. Cuando llega el juez, bueno, pues el juez, ese ímpetu y ese ánimo que tenemos como secretarios, por supuesto, lo modula. Por supuesto, lo modula. ¿Qué hice en principio? Bueno, fui a analizar esa jurisprudencia de apariencia del buen derecho en giros comerciales, en clausuras por tiempo determinado, y la empecé a razonar por analogía para nuestro caso. Entonces, en principio, ustedes saben que en la suspensión provisional, lo que ustedes nos digan de buena fe, siempre será de buena fe, o por lo menos así lo esperamos los juzgadores federales, es cierto. En principio, la certeza del acto reclamado se va a considerar para la suspensión provisional. ¿Los actos reclamados eran susceptibles de suspenderse? Pues sí, son actos positivos de consumación instantánea. Te revoco la licencia, los permisos y te retengo el boletaje. Por supuesto que eran actos de naturaleza positiva susceptibles de suspenderse. Se analizaron los requisitos en aquel entonces como estaban en el 107, fracción décima, y 124 de la ley de amparo. Acuérdense que era la petición, como actualmente se requiere también, era el que no se afectara el orden público y el interés social y que se causaran daños de difícil o imposible reparación. Eran 3 requisitos. Ahora el requisito de daños de imposible o difícil reparación no se necesita acreditarlo actualmente en la nueva ley de amparo. La petición sí, y el análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y la afectación al interés social y el orden público. Entonces, en términos de la anterior ley, ¿lo solicitó el quejoso? Sí. Hacemos un checklist, palomita. Ahí se argumentaba en el proyecto que le presenté al juez. Siguiente,
que no se siga a perjuicio del interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En este caso, no se seguía perjuicio al interés social ni a disposiciones de orden público. ¿Por qué? Pues porque tenían las licencias, tenían los permisos ya otorgados por parte del municipio. Y en ese sentido, no había ninguna afectación que pudiera causarse al interés social y al orden público. Al contrario, estaba cubierto el interés social y el orden público con las licencias y los permisos que se habían otorgado. Es decir, el ayuntamiento ya había verificado que se cumpliera con toda la normativa necesaria para garantizar ese interés social y el orden público. Se analiza la apariencia del buen derecho con sus dos elementos, la verosimilitud del derecho invocado. ¿Había en este caso apariencia del buen derecho? Primer elemento, verosimilitud del derecho invocado. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque era un acto evidentemente contrario al artículo 16 constitucional. Había existido una revocación verbal cuando necesitaba ser por escrita fundada y motivada. Entonces, al echarnos un clavado, una asomada provisional al fondo, con las pruebas, quiero hacer énfasis, quieren una suspensión, quieren que prospere una suspensión con efecto restitutorio, hay que probar el interés suspensional y la apariencia del buen derecho. Y entonces, al darnos esa asomada provisional, al analizar el recibo y analizar la constancia notarial, pues nos dimos cuenta que había una gran posibilidad de conceder el amparo a la quejosa. Y en ese sentido se acreditaba la verosimilitud del derecho invocado. Una afectación al derecho fundamental de legalidad tutelado por el artículo 16 constitucional. Peligro en la demora, que es el segundo elemento de la apariencia del buen derecho. Fomus boni juris, o verosimilitud del derecho invocado, o peliculum in mora, peligro en la demora. Había peligro en la demora, pues el evento estaba programado para viernes y sábado, era miércoles. Si no se concede la suspensión, queda sin materia el amparo. ¿Por qué? Porque sí iba a llegar el viernes y el sábado y el evento jamás, imposible retrotraer el tiempo para que se celebrara. Pero no solo eso, el peligro en la demora que también impactaba en terceros. Los hoteles al 100%, no solamente en ese municipio, sino en sus alrededores, en los municipios conurbados. Los gastos de todas las escaramuzas que habían hecho para llegar a ese lugar de todo el país. Los comerciantes, restauranteros y gente que iba a vender souvenir, etcétera, listos con todo la logística para recibir este evento nacional. Entonces, también había peligro en la demora. Se reunían los requisitos. En mi proyecto, pues señalé que al reunirse los requisitos, después de argumentar todo esto que les digo, se otorgaba la suspensión para el efecto de que se entregaran de inmediato las licencias, los permisos y el boletaje a la asociación quejosa. Se les permitiera realizar su evento en el contexto de sus licencias, permisos ya autorizados por distintas dependencias del ayuntamiento. Se proporcionara la vigilancia necesaria para la seguridad del evento y quedaban intactas las facultades de verificación de las autoridades municipales, porque no es un cheque en blanco la suspensión, hay que determinar los efectos y las medidas. Y como medida de eficacia se pidió garantizar ante la tesorería del municipio el impuesto total de la venta de boletaje. Bueno, ustedes me preguntan, ¿qué pasó, magistrado, cuando se lo presentó al juez? El juez, pues acuérdense que antes los jueces
los designaba la Suprema Corte, generalmente era gente de muchos años de experiencia, gente mayor a 48, 50, 55 años. Y bueno, ellos traían una formación, traían la formación de suspensión improcedente contra actos consumados. Esto era un acto consumado, indudablemente. Era un acto consumado. Ya habían revocado y ya habían retenido. ¿Y qué decía la jurisprudencia de la Corte? Improcedente la suspensión porque los efectos restitutivos son propios de la sentencia del fondo del amparo. No, pues se lo presento al juez y el juez me dice, licenciado, ¿cómo es posible que usted me esté presentando este asunto contra jurisprudencia? ¿Qué no sabe usted que en el amparo no se puede decretar una suspensión con efectos restitutorios porque estos son propios y únicos de la sentencia que se dicte en el fondo? Pero además, licenciado Bermúdez, me decía el señor juez, ya magistrado jubilado, a quien estimo mucho, porque fue mi maestro, dice, pero además va a dejar sin materia el amparo, licenciado, si decretamos una suspensión así. Bueno, pues ya, después de esa regañada que me puso el juez, agarré mi expediente, me fui caminando por los pasillos del juzgado y me quedé pensando, bueno, el juicio de amparo tiene una finalidad máxima que es tutelar los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas. Un juicio de amparo que no cumpla con esto es un recurso no efectivo, es letra muerta, es letra de papel. ¿Qué espera el justiciable de nosotros? Que operemos con eficacia el juicio constitucional. El juicio que tienen y el único juicio que hay para tutelar sus derechos fundamentales directamente ante actos arbitrarios como este, evidentemente arbitrario de este secretario del ayuntamiento porque Pedrito, su hermanito, el más chiquito, quería ser presidente de la asociación de charros. Y entonces, pues, digo, pues sí, pero está la jurisprudencia de la apariencia del buen derecho y se puede operar por analogía y esa jurisprudencia, las mismas razones para decretar una medida cautelar con efectos restitutorios operarían aquí. Dije, pero además, si la negamos, iba pensando en el camino, pues también se queda sin materia el amparo. ¿Por qué? Porque se va a llegar el momento de dictar la sentencia definitiva y ya para qué quiere la Asociación de Charros un amparo cuando el acto se consumó irreparablemente. Cuando después de un mes o mes y medio dictemos la sentencia, ni siquiera íbamos a llegar a la suspensión definitiva, porque esa se iba a dictar, se había programado para el lunes. El evento era el viernes y el sábado. Y entonces, pues regresé con el juez y le argumenté esto y le dije, señor, si no decretamos la suspensión así, de todos modos, el juicio de amparo se va a quedar sin materia. ¿Y qué mejor que se quede sin materia habiendo hecho justicia constitucional, habiendo hecho que se respetaran los derechos fundamentales de los quejosos? ¿Qué mayor frustración para un quejoso que sabe que hay un acto evidentemente arbitrario y que un juez de amparo le diga se te va a consumar irreparablemente, ni modo porque la suspensión no tiene efectos restitutorios? Pues sí, dijo el juez, efectivamente, si la negamos se queda sin materia, si la concedemos se queda sin materia, pero habiendo hecho justicia constitucional. Me dijo, va. Se decretó la suspensión con estas características que les platico. Bueno,
a mí llegaron y me dijeron, me hacían ministro de la corte, la asociación de charros, los abogados, al juez yo no sé qué más lo hacían, porque a mí ya me habían hecho ministro, a lo mejor le daban la presidencia de la corte. En aquel entonces no había consejo de la judicatura. Pero bueno, después les ponen una multa en sus facultades de verificación por alguna cuestión por ahí, promueven el amparo, se les niega y ya éramos los más tarugos de todo el circuito, ¿no? Pero bueno, así funciona. Cuando ganan, a veces dicen que hicimos bien el trabajo, y cuando se pierde, bueno, pues dicen que hicimos mal el trabajo. Hay un porcentaje de 50-50, ¿no? Quien gana dice que bien, quien pierde, pues no, generalmente dice que no también, aunque hay casos, ¿eh? Hay casos, por ahí he visto casos, que resuelve un juez, el abogado le dice a su cliente, podemos irnos a la revisión, el juez resolvió esto, y el cliente le dice, no, lo que es. Es tan buena la sentencia que así la debemos dictarlas, que debemos convencer a las personas de las bondades de la sentencia en la protección de derechos fundamentales. Les dejo este caso con la intención de invitarlos a que operen la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios cuando sea necesario. Prueben. Muy importante, tienen que probar, porque si ustedes piden una suspensión con efectos restitutorios sin prueba, no se las van a conceder, porque acuérdense que tiene que advertir el juez de ese asomo provisional al asunto que hay verosimilitud del derecho invocado. Pero además, argumentenlo. Obliguen al juez y obliguen a los magistrados a estudiar y a darles respuesta a sus argumentos. Buenos argumentos. Bueno, este es el tema relacionado con la suspensión que quería comentarles, y que no necesariamente la jurisprudencia que les mostré en primer momento se aplica a rajatabla. Hay otra jurisprudencia donde se analiza la Corte la suspensión cuando los médicos del sector privado pedían se les vacunara contra el COVID, que la Corte dijo que operaba la suspensión de plano, y incluso la Corte en esa jurisprudencia, déjenme ver si la tengo aquí. En esa jurisprudencia la Corte dijo, procede la suspensión de plano porque está en juego la vida de los médicos del sector público y deben vacunarse en las mismas condiciones que a los médicos del sector público, del sector privado, en las mismas condiciones que a los médicos del sector público. Y dice por ahí la Corte en esa tesis, sí, no ignoramos que al concederle la suspensión para que los vacunen, como si fuera la sentencia definitiva, pues se va a quedar sin materia el amparo. Puede haber casos como este que les platiqué, donde los jueces tenemos que tomar una decisión y donde ustedes lo pueden argumentar, donde se puede conceder la suspensión con efectos restitutorios, aún quedando sin materia el amparo. Dijo la Corte, si yo no concedo, pongo en peligro la vida de los doctores. Si concedo, voy a dejar sin materia el amparo. No importa. No importa, porque de otra manera el amparo no se vuelve o no se convertiría en ese recurso efectivo que debe ser, de acuerdo a la Convención Americana, artículo 25. Y entonces, también nos quedamos aquí con esto. No hay que aplicar a rajatabla esa jurisprudencia. Hay casos donde es posible, son casos límite, posiblemente casos extremos, casos difíciles, donde la suspensión, incluso la Corte en la tesis de lanzamiento, que se refiere a los lanzamientos, dice, es un verdadero amparo provisional. Sí, yo no estoy diciendo que tiene como objeto la suspensión restituir en forma definitiva al quejoso en el uso y disfrute de sus derechos fundamentales o sus derechos humanos. Ojo, estoy diciendo que hay casos límites o casos de excepción en que una suspensión provisional se vuelve como una sentencia de amparo definitiva.
por las circunstancias propias de cada caso. En el caso de los médicos, se les vacunó y se quedó sin materia el amparo. No pasa nada. La justicia constitucional cumplió con su cometido a través de la medida cautelar. En el caso de los charros, la suspensión, el amparo cumplió eficazmente con la tutela a los derechos fundamentales del quejoso, y en ese sentido, qué bueno. Qué bonito sería que nos dijeran, se sobreseyó tu juicio de amparo, pero se te tuteló tu derecho fundamental cuestionado en el mismo, ¿no? Y digo, qué gusto nos daría a todos que nos sobreseyeran de esa manera, ¿no? Bueno, les platico algunos casos. Por supuesto, el caso de los médicos también se sobreseyó en la sentencia porque se había quedado sin materia el amparo. La suspensión había consumado totalmente la materia del amparo. Entonces hay que ver y apreciar esos casos límite, donde debemos argumentarla y los jueces y magistrados debemos también operarla con sensibilidad para proteger los derechos humanos y fundamentales y no se vayan a violar de manera irreparable o con muy difíciles posibilidades de reparación. Bueno, ahora les traigo un asunto de fondo. Este lo resolvimos ayer. Es un asunto donde lo traigo de ejemplo para comentar cómo o cuál es el método para argumentar casos de amparo, casos donde esté pues en juego la tutela de un derecho humano o de un derecho fundamental. Es decir, los pasos para argumentar con base en derechos humanos. Les platico. En un estado del país, su ley de pensiones para trabajadores al servicio del estado fue Nayarit. Ese artículo 19, en su fracción primera, establece qué tipo de pensiones se van a otorgar a los trabajadores del Estado. Pero dentro de esas pensiones, jubilación, invalidez, etcétera, cesantía, no se prevé la pensión de viudez o de viudedad, como en algunas doctrinistas lo conocen. De tal manera que va una viuda a pedir la pensión porque su esposo jubilado fallece y se la niegan porque en la ley de pensiones para los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit no estaba contemplado. Y viene reclamando precisamente la constitucionalidad de ese artículo y como acto de aplicación la negativa de otorgar esa pensión de viudez. Primer paso, tanto desde el litigio como desde la judicatura. Primero, hay que identificar el derecho humano que se podría haber vulnerado en la atención a las circunstancias del caso fáctico, lo que vamos a desprender del estudio, del expediente, de la narración, de la demanda, etcétera. ¿Qué derecho identificamos aquí que podría haberse vulnerado? ¿Quién me ayuda? ¿Quién tiene alguna idea pronta, rápida, que la pueda expresar? ¿Qué derecho? Alguien que quiera participar rápidamente. Fernando, creo que estás opinando, pero tienes apagado el micrófono. ¿Me haces favor de prenderlo? Laura, por ahí. Sí, señor magistrado, mucho gusto. Mucho Considero gusto, que el derecho humano que tendríamos que alegar como violado, pues en primer lugar sería el derecho a la alimentación en un concepto amplio, como lo entendemos los abogados, que implica, de seguridad social, digamos. De seguridad social y que implica lo necesario para sobrevivir, que sería salud, que sería vivienda, que serían alimentos propiamente dicho, lo suficiente para nutrirse uno, porque ante la eventualidad del fallecimiento, a lo mejor ella queda en desamparo.
ella queda en desamparo y no tendría lo mínimo para sobrevivir, ni lo básico para la supervivencia que necesita todo ser humano. Es cuanto, señor magistrado. Miren, vamos a definir el derecho de seguridad social, que ya lo identificamos. Es la protección, de acuerdo a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dice que la seguridad social es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causas de enfermedad, de maternidad, de accidente de trabajo, de enfermedad laboral, de invalidez, de vejez o muerte. Asistencia médica y ayuda a las familias y a los hijos. Básicamente, pues en este caso es uno de los elementos que hay que proteger, el derecho a la alimentación de las familias de los trabajadores, el derecho a la alimentación, a la educación de sus hijos, por ejemplo, también en las pensiones de orfandad. Y entonces tenemos identificado este derecho. Bueno, ya sabemos que es el derecho humano a la seguridad social, precisamente a tener esta seguridad económica y social ante eventualidades como las enfermedades, como la muerte, como la invalidez, etc. Y entonces, bueno, el siguiente paso, ¿cuál es la fuente de ese derecho humano? Hay el artículo 123, apartado B, en el caso de los trabajadores burocráticos, porque era un trabajador burocrático, de la Constitución Política, establece las bases mínimas de la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado. Las bases mínimas que aseguran todo este tipo de eventualidades, como derecho humano o como derecho fundamental. Pero también la Corte ha dicho que de ese artículo deriva el principio constitucional de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema que otorgue tranquilidad y bienestar tanto a los trabajadores como a sus familias ante los riesgos a que están expuestos, orientados precisamente a procurar una vida digna. Entonces, tenemos ubicado a nivel doméstico en la Constitución este derecho a la seguridad social o previsión social. Pero también, ¿qué otra fuente tenemos? Pues tenemos fuentes internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 22, dice que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. También esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, primero les comento el sistema universal. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, dice que toda persona tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. También en el Sistema Universal de Derechos Humanos tenemos fuente de ese derecho a la seguridad social en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 9. Todos tienen derecho a la seguridad social, incluyendo seguro social. En el sistema interamericano tenemos una norma muy importante en el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Es el que conocen como Protocolo de San Salvador, que en su artículo 9 dice: toda persona tiene derecho a la seguridad social que lo proteja contra consecuencias de la vejez, de la incapacidad, que le imposibilite física y mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas
a sus dependientes. Una viuda sería un dependiente, un hijo menor de edad o estudiante, por ejemplo, sería un dependiente. Hay un convenio de la OIT relativo a las normas mínimas de seguridad social. Aquí están compiladas muchas normas de seguridad social y vienen requisitos mínimos en relación también con la pensión de viudez. Sin duda, convenio 102 de la OIT. De todas estas disposiciones, advertimos que existe pues este derecho de seguridad social. Este derecho de seguridad social. Y vemos que en caso de muerte de un hombre trabajador o mujer trabajadora, las prestaciones de seguridad social se deben trasladar automáticamente bajo la idea de pensión de viudez a su cónyuge, como dependiente o beneficiaria. Y entonces le damos Chesley, palomita, a nuestro checklist. Hacemos el estudio de convencionalidad. Vemos que, bueno, quiero platicarles que había en algún momento una posición, porque este asunto ya había sido aplazado. Yo cuando llegué a integrar, este asunto venía aplazado. Había algunas posiciones que señalaban pues que en la Constitución no estaba reconocido el derecho de muerte, a la seguridad social por muerte, del que derivaría la protección al beneficiario o a la viuda. Y que en ese sentido, pues había dudas de si la viuda, en este caso, si era inconstitucional el artículo 19 de la Ley Local Burocrática de Seguridad Social del Estado de Nayarit. Y bueno, pues hubo una discusión en el Pleno y se aplazó. Se listó por segunda vez, ahora que estoy yo aquí en Saltillo ya, es mi segunda sesión en el tribunal. Y bueno, pues recuerden ustedes que la Constitución, con base en el artículo primero, pues también la integran los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y si en la Constitución por alguna razón no se establece expresamente el derecho a la seguridad social por muerte, pues la derivamos de todas estas fuentes de derecho internacional que ya hemos citado y que ya hemos comentado. Y entonces el corpus juris constitucional en materia de derechos humanos nos dan la respuesta. Y acuérdense que nosotros estamos en un estado de derecho constitucional. Ya no tenemos que esperar a que el legislador racional, a que ese legislador dialogue con la Constitución y baje esos derechos a una norma secundaria para que nosotros podamos gozar y disfrutar de ellos. En un estado de derecho constitucional, la Constitución es norma y la Constitución es la norma de normas. Y en ese sentido, la Constitución tiene respuestas jurídicas para los operadores jurídicos. Y en ese sentido, pues vamos nosotros como operadores jurídicos si en el artículo 19 no se prevé ese derecho de seguridad social para las viudas, pues entonces ese artículo 19 es inconstitucional, porque afecta el derecho de seguridad social de la quejosa a una pensión de viudez o de viudedad. ¿Por qué? Porque al dialogar directamente con la Constitución y las convenciones que también son Constitución, nada más que de fuente internacional, son derechos de fuente internacional, pero son Constitución, pues de ahí derivo el derecho de la quejosa a la seguridad social, a tener una pensión de viudez. Y en ese sentido viene el cuarto paso y decimos que la norma es inconstitucional, inconvencional y que por lo tanto no se inaplique a la quejosa y se aplique directamente
la Constitución y las convenciones. Y en ese sentido, bueno, el efecto será para que se le otorgue a la viuda la pensión de viudez con ciertas características muy parecidas a las que otorgan otros organismos de seguridad social, por ejemplo, el ISSSTE. Y de esa manera yo quería dejarles este ejemplo para que tuvieran un ejemplo práctico de cómo se argumenta con base en derechos humanos en el amparo. Identificamos el derecho humano que consideramos podría haberse vulnerado, buscamos cuál es la fuente de ese derecho humano, que puede ser de origen doméstico en la Constitución o de origen internacional, que también es Constitución. Hacemos el estudio de constitucionalidad y convencionalidad y tomamos la decisión de si es ese artículo que se reclama contrario a la Constitución y, por supuesto, si ese artículo no está reconociendo el derecho a la seguridad social de una viuda, es contrario a la Constitución y a la Convención. Y así se le concedió el amparo. Respecto de esto que llevamos hasta ahorita, ya nada más les platico un caso procesal, también interesante, que se resolvió en sesión. Pero ¿alguien quiere comentar respecto de la suspensión o de este tema de derechos humanos, de argumentación en derechos humanos? ¿Algo? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Con mucho gusto, Laura. ¿Tienes tu micrófono cerrado, Laura? ¿Nos haces favor de abrirlo? Perdón, señor magistrado. Estoy encantada con su exposición, encantada sobre todo porque es teoría y práctica. Nada más una situación en relación con esto último, señor magistrado. Estos pasos para argumentación en derechos humanos, esta metodología de los 4 puntos que usted muy preciso nos explicó, ¿puedo utilizarlos para un amparo directo en revisión cuando tengo que alegar a lo mejor una cuestión de pronunciamiento sobre inconstitucionalidad en un amparo directo? ¿Pudiera seguir esa misma metodología para que la Corte en un momento dado, sin ningún problema, me pueda admitir este recurso? Ya ve que estos recursos pues son excepcionales en materia de amparo directo, entonces son muy técnicos también en la manera de la argumentación. Viendo esa explicación y hace no menos de 3 meses, señor magistrado, me tuve la necesidad de promover un amparo directo en revisión. No ha salido aún el acuerdo de admisión, pero yo seguí esta misma metodología sin saber ahorita lo que usted nos está explicando. Entonces considero que si lo hice así, pues yo creo que el auto de admisión no se debe de ya esperar mucho. Es cuanto, señor magistrado, esa es mi duda. Gracias. Laura, mira, de hecho, este asunto fue un amparo en revisión. El juez negó el amparo porque en el artículo 19 constitucional no estaba prevista la pensión de viudez. El juez de distrito negó el amparo porque no estaba prevista la pensión de viudez. Vino la señora, la viuda, en revisión, y en revisión atacó la resolución del juez, señalando con puntualidad que aunque no estuviera previsto en el 19, sí estaba previsto, era el derecho cuestionado, era la seguridad social, estaba previsto en la Constitución, no se metió con las convenciones, eso lo hicimos nosotros. Dijo, bueno, en ese sentido, pues aunque no esté previsto en la norma, está previsto en la Constitución y por lo tanto debe concedérseme el amparo, el juez se equivocó. Y de esa manera, pues le dimos la razón. Le revocamos la resolución del juez que negaba el derecho, imagínense, a una viuda, negarle el derecho a la pensión de viudez a una persona que hizo sus labores y que seguramente tenía 2 o 3 jornadas laborales, ustedes pues podían imaginarse, ¿no? Pero tan solo que tuvieran la del hogar.
una señora que a lo mejor no tuvo oportunidad de estar en una vida económicamente activa, que tuviera ahorros, que tuviera manera de subsistir, que únicamente se haya dedicado al trabajo del hogar, de los hijos, del esposo, y se muere el esposo, ¿y qué hace una viuda? Bueno, pues es un derecho humano que hay que tutelárselo. No hay opción de decirle el artículo 19 no lo prevé de la legislación local, no, pero la norma de normas sí. Y tú como operador jurídico, juez, puedes dialogar directamente con la norma de normas, extraer el derecho humano fundamental de ahí y hacérselo efectivo a la quejosa. Entonces, Laura, la respuesta es, se puede, claro. Este fue el caso de un amparo en revisión, pero ante Tribunal Colegiado de Circuito. Sí, a sus órdenes. Si quieren, antes de pasar, ¿alguien más tiene algún cuestionamiento de suspensión o de este caso? Sería una pregunta, señor magistrado. Ya no supe quién habló, pero adelante, ahorita lo veo. Sí, Julio César. Julio César Calles, de Tampico, Tamaulipas, para servirle. Mucho gusto, Hola, señor Julio. magistrado. Hola, ¿cómo También estás? lo felicito por su exposición, es magnífica y nos ha aportado muchos conocimientos. Muchas gracias. Una pregunta a un caso particular. Yo soy apoderado y representante legal de una escuela privada que está algo grande. Tenemos conflictos continuamente con padres de familia que interponen amparos, y como ahora pasamos al nivel de autoridad responsable, yo soy delegado y comparezco a los amparos. Ahorita existe una situación de nuestra escuela es mitad maestros mexicanos, mitad maestros americanos, o perdón, extranjeros. Tenemos un asunto de una demanda de daños y perjuicios, pero aquí lo importante es de que demandan a 7 personas, una extranjera nada más, 6 mexicanos, y al extranjero le decretan arraigo personal en materia civil. Se lo decretaron hace un año porque no ha podido avanzar el juicio porque falta emplazar a una persona que no encuentran. El caso está en de que esta persona que está arraigada es francés y tiene que ir a Francia porque tiene unos problemas familiares. Creo que está internada su mamá y está muy grave. Y él quiere ir a verla o a despedirse de ella. No puede porque después de un año, esta semana, la parte actora giró oficio, que solicitó los oficios a Relaciones Exteriores para que no lo dejen salir. Yo estoy por promoverle una demanda de amparo, pero mi pregunta es sobre los efectos restitutorios. Él no tiene propiedades aquí en la costa. Yo estoy en Tampico, a 8 kilómetros de la playa, y pues el juez no le concedió. Yo reclamé la medida cautelar y no se la levantó porque no tiene propiedades aquí, pero él es extranjero, no puede tener propiedades en Tampico porque estamos a 8 kilómetros de la playa, y eso nunca lo entendió el juez civil. Entonces se le está violando su derecho de circulación porque no puede salir a la capital del país a presentar informes escolares a los que tiene que hacer cada semestre. No puede salir a su país. Tiene 14 años trabajando como maestro, es de planta, paga impuestos, pues ahora sí que cumple todos los requisitos legales. Mi pregunta es, en la suspensión que yo debo solicitar en el amparo, ¿es con efectos restitutorios para que se le respete su derecho humano a la circulación, a la libre circulación en el país? Sí, porque en principio es un acto donde le están diciendo no. Entonces, el efecto restitutorio que tú estarías solicitando en la suspensión es, mientras se resuelve el amparo, autorízale, pues a través de la suspensión, que salga, ¿no? O ordena que el juez, o a través de la suspensión, que pueda él salir. Sí, digo, habría que conocer las circunstancias particulares, pero además, ya con más detalle, se me complica pronunciarme porque estoy en un tribunal auxiliar, conozco asuntos de toda la República. Sí, así es. Entonces, pero sí, vamos, aquí es un acto fuera de juicio, donde procede el juicio de amparo indirecto, y en ese juicio de amparo indirecto procede que solicite usted la medida cautelar, y bueno, tendría que ser con
con esos efectos, ¿no? Restitutorios. Ok. Sí, muchas gracias, magistrado. De nada, de nada. Les platico rápido el siguiente caso que también resolvimos la semana pasada. Es un quejoso que está interno en un centro de readaptación social. Promueve una demanda de amparo contra órdenes de aprehensión giradas en su contra. Hay una serie de informes donde niegan. Una autoridad dice es cierto el acto reclamado. Sin embargo, ya se promovió una demanda por el mismo quejoso donde se le negó el amparo contra esa orden de aprehensión. En principio, bueno, pues el juez sobresee porque en principio considera que ya hay cosa juzgada en un amparo que promovió el mismo quejoso contra el mismo acto reclamado. Pero sucede que, y le sobresee, ¿no? Por actualizarse esa causal de improcedencia de cosa juzgada que está prevista en el artículo 61, fracción 11 de la Ley de Amparo, que dice el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, los mismos actos, aunque los motivos de inconformidad sean diferentes o concepto de violación. Entonces, bueno, en principio pudiéramos advertir que tiene razón, pues ya se promovió un amparo previo contra la misma orden de aprehensión que se estaba reclamando en este amparo que resolvió el juez por el mismo quejoso. Bueno, pues pareciera en principio que no hay problema. Sin embargo, el quejoso le decía al juez de distrito, y nos lo dijo a nosotros en la revisión contra ese sobreseimiento, que él no había firmado la demanda de amparo, que él nunca había promovido un amparo contra esa orden de aprehensión. Era un homicidio calificado. Él estaba por portación de armas y otros delitos internos. Y esa orden estaba, él estaba en el centro del país y esa orden estaba muy al norte. Y él insistía y él insistía. Y bueno, en principio el proyecto, mi secretario me lo presentó confirmando. Dice, pues, sí, hay otra demanda, se llama igual, es el mismo acto. Pero a mí me llamó la atención al estudiar el expediente que la firma en el amparo, que él nos estuviera insistiendo, porque se lo dijo desde el juez, que él no había firmado y que él no había firmado esa demanda anterior. Entonces, a la hora de estudiar el proyecto y ver el expediente, me doy cuenta que la firma de este amparo, del que estaba estudiando, era totalmente diferente a la firma del amparo anterior, en donde ya se había negado y era un amparo que había causado ejecutoria. Y entonces, bueno, por supuesto, caray, de inmediato uno piensa, una persona que está restringida de su libertad, que está en prisión preventiva, pues tiene reducida su posibilidad de defensa extraordinariamente, más cuando tiene un defensor público. Y si él está insistiendo en que no es su firma, pues hay que poner atención. Y efectivamente, al poner atención, ustedes ven que son completamente diferentes, pero totalmente diferentes. No somos peritos los jueces en grafoscopía, pero de una primera impresión, de una simple comparación, pues se advierte que las firmas son notoriamente distintas. Cuando en las demandas de amparo el juzgador manda ratificarla porque la firma es muy diferente en varios de los escritos que se anexan. El juez incluso tiene la facultad de que cuando ratifica la firma el quejoso, desahogar una pericial si sigue teniendo dudas de que realmente la firma de la demanda sea o no la del quejoso. Bueno, dije al secretario, con esa misma jurisprudencia, para mí, ya desde ahorita, no advierto una causa fehaciente de improcedencia. Yo veo las firmas y me genera duda de que realmente la firma del anterior amparo haya sido puesta por este quejoso.
porque la firma en relación con el amparo que estoy viendo es totalmente diferente. Y en ese sentido, yo no puedo sostener, como lo hizo el juez de distrito, que la causa de improcedencia por cosa juzgada es fehaciente, que no hay duda. ¿Por qué? Porque me brincó de inmediato. Y ya ante esa circunstancia ya no puedo sostener la improcedencia del amparo y confirmar el sobreseimiento. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Bueno, pues que revocamos el sobreseimiento del juez y ordenamos que desahogara una pericial porque había indicios, sí, de que pudiera acreditarse fehacientemente una causa de improcedencia o que pudiera acreditarse una causa de improcedencia. Y como son de orden público, el juez tiene la facultad de allegarse constancias y el colegiado la facultad de reponer el procedimiento para que el juez se allegue constancias o pruebas y pueda determinar si es o no esa causa de improcedencia indudable, manifiesta, fehaciente. Y entonces se resolvió en ese sentido. Le dije a mi secretario, reestructura el proyecto, aquí hay que revocar y ordenar que se reponga el procedimiento y que el juez desahogue la pericial para que se determine si es la misma firma o no del quejoso en los dos documentos y en todo caso, si sí es, poder afirmar con toda exactitud, fehacientemente, que se da la causal y sobreseer. Y si no, pues entonces habrá que entrarle, porque efectivamente esa no es la firma del quejoso, puede ser un homónimo, no sé. No sé, pueden darse diferentes circunstancias, pero para decir que hay cosa juzgada, pues debo tener plena certeza de que esa demanda la firmó el quejoso, igual que la que está ahí resolviendo contra la orden de aprehensión. Pues son los tres asuntos que les quería plantear en esta ocasión a petición de Sergio de algunos aspectos prácticos que les dejen para esta materia que están llevando, especialidad en amparo que están llevando en el instituto. Sergio, pues estoy a la orden. Si alguien más tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias, Hugo. Pues como comentaba al principio, yo creo que no me dejarán mentir que ha sido una sesión extraordinaria, sobre todo por tu experiencia, por cómo nos has transmitido muy humildemente tus conocimientos de una manera muy didáctica, muy clara. Me encantó eso de que hay que obligar a los jueces y magistrados a estudiar, que tenemos esto que decimos en las aulas, por lo menos ya no me siento mal, ya no me siento como Don Quijote, un poco loco de querer hacer justicia en pro de los derechos humanos, porque en las aulas mucho de lo que has comentado es esto, defender, argumentar, interpretar, dar elementos para que finalmente el amparo sea un mecanismo efectivo de protección de derechos humanos, pero no le podemos dejar todo al juzgador. Necesitamos tener estos elementos finos que se detectan desde la práctica de los tribunales para que pues garanticemos de ambas partes la protección, que se tenga una adecuada defensa, una armonía del orden convencional, del orden constitucional y por supuesto la sensibilidad de los jueces y magistrados que, como bien lo comentas, sí hay gente muy brillante. Ojalá que no pase eso de que los elijan popularmente. Estamos ahí un poco con el temor que ojalá eso sea tema nada más de una discusión bizantina. Pero bueno, finalmente creo que ha sido algo muy interesante. Creo que por acá hay una participación de la maestra Sara Alcocer. Adelante, Sara, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por este seminario, esta intervención de todos. Yo nada más me quedo con una duda, por ejemplo, en casos donde la materialización de los actos no es tan tangible, por ejemplo, en un acto reclamado. Por ejemplo, cuando son cuestiones muy subjetivas, hablando, por ejemplo, del derecho de acceso a la información, del derecho a la protección de datos personales, ¿no? O sea que por lo general, pues una vez materializado el acto, pues ya no hay mucho hacia dónde reponer, ¿no? O restituir, porque una vez que ya liberaste la información, ya no es como que ya no la veas.
una vez que liberaste los datos personales, ya no es como que ya no los tienes, ya te los entregaron. Entonces, ahí cómo podría, pues digamos, en este supuesto, ¿no? O sea, porque ya el acto materializado sí ya no se puede restituir. Pudiera, digamos, bueno, retíralo. Si tú lo publicaste, retíralo. Y sería, sí, como tú dices, ya, digamos, habría una temporalidad donde el acto ya es de imposible reparación, porque ya duró publicado 3 días, por ejemplo, los datos personales. Pero, pues con la suspensión, el juez puede ordenar que ante esos datos sensibles sea retirada la publicación, o no sé exactamente en dónde pudiera estar, pero cuando todavía hay posibilidad de hacer esa restitución provisional del derecho cuestionado, hay que hacerla. Hay casos, sí, Sara, donde definitivamente puede ser que el acto esté irreparablemente consumado. Bueno, pues ya la suspensión no podría hacer nada. Por eso hay que apreciar la naturaleza del acto, y si el acto nos permite estos efectos restitutorios, pues hay que hacerlos. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera llegado en el caso que les platiqué de los charros, al viernes y el sábado, y no se hubiera otorgado la suspensión provisional? Pues en la suspensión definitiva ya se hubieran consumado irreparablemente, ya no se hubiera podido hacer nada. En el caso del médico privado, si se contagia y se enferma y no se vacunó, pues imagínate también, hubiera habido un acto irreparable totalmente, y ya el amparo, pues, ¿para qué serviría, no? Siempre hay que ver la naturaleza del acto y ver la posibilidad con toda apertura, tanto desde ustedes, desde el litigio, como desde los juzgadores, de si es posible y qué tan posible es dar esos efectos restitutorios. Y si todavía hay materia, vamos a hacer que esta suspensión realmente cumpla con esa tutela provisional del derecho cuestionado, para que por lo menos nos deje hacer en ese espacio justicia constitucional. Ya los días, en el caso de una publicación con datos personales que ya se publicaron, bueno, pues ya se causó ahí un daño irreparable, pero el juez puede ordenar que se baje esa publicación, y bueno, ya no van a estar expuestos esos datos personales, por ejemplo. Más o menos, Sara, es lo que te podía comentar, pero siempre cada caso concreto hay que analizarlo, hay que estudiarlo, y si hay una oportunidad de que ese acto no esté irreparablemente consumado y que a través de una suspensión provisional o definitiva, o incluso de plano, se pueda otorgar esta tutela provisional con efectos restitutorios, hay que hacerlo. Sí, Rocío, por ahí veo una mano de Rocío. Sí, muchas gracias, magistrado. Nada más una pregunta rápida para no quitar mucho de su valioso tiempo. En una adjudicación, el fisco, en este caso, por cuestiones de adeudos fiscales, se adjudica a favor del fisco federal un bien inmueble. En teoría podríamos decir que es un acto consumado. ¿Podríamos buscar la manera a través del amparo de regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de la adjudicación? Sí, le van a exigir una garantía del interés fiscal, sin duda. Ok. Pero es posible. Pero es posible buscarlo. Sí. Ok, sí, claro. Gracias. Es cuanto. El fisco le va, la propia ley lo impone, ¿no? En este tipo de asuntos de naturaleza fiscal, pues tiene que garantizarse el interés fiscal al Estado. Sí, gracias. Y felicitarlo, nos deleita, es excepcionalmente su exposición, magistrado. Ojalá que tengamos otra oportunidad de escucharlo. Siempre será muy bueno escuchar sus clases. Felicidades. Gracias. Siempre que me invite el doctor Sergio, estaré con ustedes con mucho gusto. No lo soltamos aquí a Hugo, siempre, nada más que está muy cotizado, como siempre anda con mucho trabajo. Es difícil cuadrar muchas veces algunas posibilidades de colaboración por agenda, pero no, ya en plan serio, siempre de manera muy humilde, de manera
muy cálida, siempre ha tenido esta referencia para con nosotros en el instituto de dar, pues, testimonio de todo lo que sucede en materia de amparo, como un gran juzgador y sobre todo un gran conocedor de la defensa constitucional, de muchos años de trabajo y verdaderamente un hombre honesto, brillante, un gran juzgador. Pedro, adelante, por favor, te escuchamos. Muchas gracias, estimado Sergio. Magistrado Hugo, buenas Pedro, noches, mucho un gusto, gusto. buenas noches, a tus órdenes. Solamente una pregunta que a lo mejor pueda parecer hasta un poco reiterativa. Usted nos ha dicho con todo atino que pues para conceder esa suspensión debe tratarse de actos que de primer análisis o de primera mano pues no estén irreparablemente consumados, ¿verdad? La pregunta concreta, magistrado, sería si ahorita tiene usted en cuenta algunos casos que le haya tocado resolver donde se haya dado esta hipótesis, es decir, que ya estén de manera irreparablemente consumados los actos reclamados. Esa sería la pregunta concreta y de antemano. Gracias, magistrado, y lo felicito por su magistral exposición. Gracias, Pedro. En este momento, para negar una suspensión, no. Posiblemente en el amparo sí, algunos casos, pero ya en la resolución definitiva, ya con el informe justificado, los informes previos, en la suspensión definitiva, no, pero creo que ha sido ya en sentencias de amparo, no en el incidente. Generalmente, como Pedro, la información que tenemos es la que ustedes nos dan, siempre de buena fe, y nosotros tenemos la obligación de creer en el litigante lo que nos dice en su demanda, pues lo primero que tenemos que hacer si se reúnen los requisitos de la Constitución y de la Ley de Amparo, pues es otorgar la suspensión. Otorgar la suspensión y si la naturaleza del acto le permite, otorgarla con efectos restitutorios, sin duda. Y en casos extremos como los que platiqué, donde esté en juego la vida, está el juego de la vida de los médicos, del sector privado, o en este caso de la legalidad del derecho fundamental del 16 constitucional, bueno, pues no obstante que el amparo se quedó sin materia, pero se quedó sin materia habiendo hecho justicia constitucional, pues también hacerlo. Ahora, fíjense, qué impacto por lo que comentó Sergio. Esto lo podemos hacer los jueces y magistrados federales porque somos independientes. Un juez o un magistrado federal que no sea independiente, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque pues es ordenarle al Estado que otorgue una vacuna, cuando el Estado dijo a los jueces, a los doctores del sector privado, no. Nosotros, como hemos sido formados como jueces independientes, como jueces autónomos, pues no nos tiembla la mano. Un juez cooptado por otros poderes difícilmente podría operar el juicio de amparo en las condiciones que ahorita lo pueden operar los señores ministros, la gran mayoría de mis compañeros juezas y jueces y la gran mayoría de mis compañeros magistrados y magistradas de circuito. Pues muchas gracias, Sergio. Me es un placer estar siempre contigo y con el instituto. Al Y con las contrario, compañeras y compañeros. muchísimas gracias y bueno, comentarle a las personas que nos acompañan que tú has sido un gran defensor de la autonomía del Poder Judicial y bueno, pues realmente ojalá sigamos todavía convencidos de que así deben de ser las cosas y pues tienen el apoyo de los académicos, de los investigadores, de gente que queremos que siga la autonomía del Poder Judicial, como lo han hecho con una gran dedicación, con un gran profesionalismo y bueno, pues una manera viable, importante, trascendental para la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Así es que pues nuestro afecto, nuestra admiración, nuestro cariño, ¿no?
¿Qué más te puedo decir, Hugo? Todo nuestro respeto y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a todas y a todos quienes nos acompañaron en estas sesiones, verdaderamente cerramos con manteles largos con un gran jurista y juzgador, el doctor Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Doctora Laura, ¿ibas a comentar algo? Nada más, también agradecerle a usted, doctor Sergio, por traer a ponentes de esta talla y que pues no sea la última vez. Muchas gracias por compartir estos conocimientos del magistrado. Yo como litigante aquí en el primer circuito en la Ciudad de México, pues usted sabe que aquí los asuntos, la carga de trabajo es mucha para un abogado litigante también. Y pues yo la verdad me quedo con mucha enseñanza. Yo doy clases en la UNAM, señor magistrado, de amparo y práctica forense de amparo. Entonces ya se imaginará que esta charla, pues a mí me deja mucho conocimiento para compartirlo también con mis alumnos. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor Sergio Arellano. Buenas noches a mis compañeros y compañeras. Gracias. Muchas gracias. Pues muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Hugo. un placer. Buenas noches a tus órdenes. Buenas noches, gracias a todos. Un placer. Gracias. Gracias. Buenas noches, gracias.